Claro, lo que pasa con todos los programas, nosotros tenemos programas en general, ¿no? Y estoy hablando muy automatizados, cálculo estructural, de dibujo, sea Bentley, sea la competencia Autodesk, pero donde fallan es en la parte, digamos, de producción de planos, porque al final uno diseña pues estructuralmente lo que sea, ¿no? Un puente, un muro de contención, ¿no? Una planta industrial, pero cuando hay que detallar el acero, entonces ahí vienen los problemas porque el refuerzo de concreto, generalmente pues nosotros estamos acostumbrados, y estoy hablando de Latinoamérica en general, acostumbrados pues a hacerlo solamente de manera muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy esquemática, muy referencial. Y es ahí donde vienen los problemas porque los hacemos esquemáticos y cuando van a obra no sabemos pues si las barras van a entrar, si se pueden doblar, ¿no? Y peor, cuando hacemos las cantidades, ¿no? O el metrado de cantidades, pues todo este metrado de cantidades es totalmente a mano. Entonces, incluso hasta perdemos presupuesto ahí, porque nuestros cálculos son netamente referenciales, ¿no? Entonces, Rivar hace todo esto con de que es un programa, Rivar es un programa de dibujo, no es un programa de diseño, pero es un dibujo inteligente. Entonces, las barras que usted está poniendo no es un mero dibujo esquemático, sino son lo que nosotros llamamos aquí los verdaderos planos de taller. O sea, en inglés nosotros le llamamos shop drawings o dibujos de taller, en donde usted presenta sus planos, por supuesto, pero internamente está dibujando verdaderamente cómo es que la barra se va a cortar, cómo se va a doblar, y el metrado de cantidades pues es lo más exacto posible, ¿no? El dibujo es totalmente automatizado, ¿no? Y nos evita pues hacer esto. O sea, uno dibuja esquemáticamente, ¿no? Y aquí le muestro, por ejemplo, un plano que este es un caso de éxito en Perú que lo está utilizando AECOM, ¿no? Déjeme presentárselo aquí. AECOM Perú es una empresa que se llama también Pepsa Texul, ¿no? Ellos utilizaban AutoCAD como herramienta de trabajo y esos eran sus planos de detalle. Entonces eran dibujos pues muy esquemáticos y los cálculos eran pues totalmente hechos a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, al doblar esta barra, no la doblaban, ponían pues a 90 grados un filetito, un filete ahí con AutoCAD y decían, bueno, esta es una barra de 3/8. ¿Hasta dónde debería llegar o cuál era el radio de doblez? No, eso no importa porque ya en campo se van a encargar y nosotros tenemos que presentar los planos, ¿no? Entonces, ese era el dibujo manual y cada sección se dibujaba una a una, tenían bloques de AutoCAD o blocks que cortaban, o al final seguía siendo pues un dibujo totalmente manual y esquemático porque incluso ni siquiera estaba a escala. Entonces, ellos se aproximaron a nosotros, ¿no? A pesar que tenían personal experimentado, ¿no? Nos comentaron, por ejemplo, que utilizaban para armar un plano de estos, ¿no? Más o menos unas 16 horas, vamos a decirlo así, para armar un plano completo, ¿no? Y eso sin contar que había pues que hacer ediciones, cambios, y el cálculo de cantidades, el metrado de barras, era pues totalmente manual. El problema que tenían, por supuesto, era pues que a pesar de que estos detalles eran muy repetitivos, demoraba mucho, y para proyectar y analizar costos, presentar un presupuesto a las empresas que lo contrataban, era un tiempo muy corto y lo hacían pues, como decimos aquí en Perú, al ojo, pues, ¿no? A ver cómo es más o menos esto es lo que sale por cuantía, esas son las cantidades, y les entregaban eso, ¿no? ¿No? Entonces, al final, ellos se aproximaron así como ustedes y dijeron, bueno, queremos una solución automatizada, y Bentley les ofreció pues Bentley Power Rivar, que es el nombre completo. Y entonces es ahora como ahora ellos hacen sus planos. O sea, el mismo despiece de obra lo hace Rivar, no solamente el metrado por longitudes, sino el metrado por peso, por diámetro de barra, ¿no? Y como decimos, tipo Perú, es decir, como el software es configurable, entonces, digamos, no estamos hablando de una barra de 25 milímetros porque estamos haciendo métrico, ¿no es cierto? En Perú no es así, en Perú hablamos de barra de 1 pulgada, de barra de media. Bueno, Rivar habla lo mismo, ¿no? Ya el estándar, entre comillas, peruano que usa Pepsa ya está dentro de Rivar,
¿no? Se lo hemos configurado para ellos y es así como ellos presentan sus tablas, su resumen de cantidades y toda pues la nomenclatura, como digo, tipo Perú, ¿no? 5 barras de media, 3 barras de 1 pulgada, no de 25 milímetros o algo así, ¿no? Entonces, eso ya se hizo. Como se trabajó con ellos fue de que capacitamos un especialista, una sola persona, ¿no? Valga decir, era un estudiante de ingeniería, ¿no? Y ellos pues se dedicaron a probar la solución Bentley a ver si funcionaba para la empresa, ¿no? Pero al final, ese usuario especialista lo convertimos, como le llamamos nosotros, en un power user y es el que se encarga ahora de capacitar todo el personal de la empresa, ¿no? Ellos eran usuarios de Autodesk, cambiaron la plataforma a Power Rebar, la plataforma de Bentley, que es MicroStation, sin ningún problema. La única dificultad, entre comillas, fue saber dónde estaban los comandos, nada más, ¿no? Pero poner una línea, poner una curva es lo mismo, era solamente dónde está el botón para apretar. Y pues el tiempo de producción preliminarmente se ha reducido un 50%, porque los dibujos se pueden hacer paramétricos, ¿no? La tabla de cantidades sale automática, como lo vamos a ver aquí. Entonces, ya de por sí, con muy poca instrucción, han reducido su tiempo de producción y precisión, ¿no? Lo han reducido un 50% y la precisión pues se ha incrementado al 100%, porque ahora sí están dibujando y calculando cantidades como se debe, ¿no? Ese es el caso de éxito que tenemos ahora recientemente en Perú, ¿no? Por supuesto, en Chile, yo sé que ustedes tienen una matriz en Chile, por ejemplo, el caso de éxito es en el país entero. Bentley Rebar entró a Chile en el año 96-97, en el cual una empresa se lo llevó de aquí a Estados Unidos, y ahora pues las grandes empresas chilenas, ¿no? Estoy hablando de Hatch, Ausenco, ¿no? Jacobs, FDA, ellos usan Rebar, ¿no? Foster and Wheeler, que era AMEC ahora, ellos usan Rebar, ¿no? Y sus operarios no son técnicos, no son dibujantes, sino ahora les han cambiado de nombre y le llaman los rebaristas, porque son expertos en trabajar estos tipos de proyectos, ¿no? Y esa es la idea que estamos convirtiendo a PEPSA TechSul, que es la filial de AECOM, Perú, ¿no? AECOM, por ejemplo, es la empresa de ingeniería número 1 del mundo, ¿no? Y la filial en Perú es los socios de PEPSA TechSul. Entonces, ahora, ¿cómo trabaja Rebar? O sea, ¿cómo es que todo este detallado de refuerzo se hace, ¿no? Entonces, déjeme mostrarle aquí cómo es que esto trabaja. A ver, este detallado de refuerzo, todos estos estándares de tamaño de barras, de doblado de barras, dije ya con PEPSA tenemos el estándar peruano incorporado y es una solución total para todo tipo de proyectos. Lo interesante es de que para los operarios, los usuarios de Rebar, ellos prácticamente van a seguir trabajando de la misma manera como trabajaban ahora. Es decir, los dibujos, los planos, siempre se van a seguir dibujando, por lo menos en este programa, en 2 dimensiones, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener nuestro plano de planta perfil, planta sección, ¿no? Elevación. Pero solo si se necesitara, usted puede levantar un modelo 3D para, para seguir el criterio BIM de incorporarlo a un diseño y también, ¿no? Si se necesitara para detección de conflictos, ¿no? La plataforma de trabajo, por supuesto, la estándar de Bentley es MicroStation, es decir, formato DGN. Pero entendemos también que el mercado es variado, entonces cuando usted termina su diseño y quizás a algún cliente tiene que pasarle el archivo en formato AutoCAD, no hay ningún problema porque la plataforma de Bentley puede grabar, ¿no? En formato nativo AutoCAD, pero el formato que uno quiera. ¿A qué me refiero con eso? O sea, la versión, o sea, AutoCAD 2014, 2010, 11, 12, 13 y 14. Entonces, en problema de versionamiento no hay ningún problema, solamente hay que preguntarle, digamos, al cliente en el cual hay que transferir en qué versión de AutoCAD quieres que te envíe los archivos que acabo de generar, ¿no? Entonces, ¿y cómo trabaja Rebar? Muy simple. Aquí le muestro un ejemplo muy simple de cómo es que trabaja Rebar, ¿no? Y lo que hace es lo siguiente. Aquí, listo. Lo que hace es uno dibuja, ¿no? Dibuja su estructura de concreto, ¿no?
en el programa de dibujo. Este puede venir de AutoCAD también si quiere. Lo único que hay que decirle al programa es de que, por ejemplo, en mi caso, este es otra vez un ejemplo muy simple, que en mi caso estas líneas verdes representan el concreto. Entonces las barras van a seguir, ¿no?, la línea del concreto. Entonces, en vez de dibujar una línea, yo uso un comando de derribar y a mi zapata le digo, voy a poner una barra recta, ¿no? Y sigue pues la línea de la zapata, ¿no? Ya, por ejemplo, lo puso en el dibujo, ya tenemos aquí en el centro el metrado de cantidades. Escojo el diámetro y ahí está la barra, y ahora le digo qué doblez quiero, ¿no? Entonces, quiero uno de 90 grados y en el otro lado quiero uno de, no sé, 135 grados, por ejemplo. Ahora, quiero que se fije, por ejemplo, aquí, cuando dibujamos esquemáticamente, nosotros ponemos, como dije, a 90 grados y cierta longitud, muchas veces para que se vea bonito el dibujo. Aquí no. Aquí la longitud de desarrollo de la barra, el radio, corresponde, en este caso es un ejemplo en inglés, a una barra de 1 pulgada, de un número 8. Mire qué pasa cuando yo cambio el diámetro. Automáticamente el programa reacciona y cambia todas las longitudes. Entonces, te tiene ahora un metrado, pues, exacto. Quiero ver la barra en detalle completo, ¿no? Quiero etiquetar la barra. Quiero poner barras longitudinales, por ejemplo. ¿Cuántas voy a poner? Muchas maneras de ponerlo. Por número de barras, por área de acero, por espaciamiento mínimo. Entonces, uno tiene eso automáticamente, ¿no? El etiquetado de barra, todas esas opciones son totalmente definibles por el usuario. Como digo, nosotros preparamos lo que tenía Pepsa, listo, ¿no? Pero todo esto se hace a través de códigos. Y las etiquetas de las barras, por ejemplo, esta es una configurada ya, una número 4, le cambio el diámetro, cambia todo el espaciamiento y la etiqueta también. Y luego guardo la barra en el dibujo, ¿no? Y así puedo seguir trabajando, ¿no? Eso es, entre comillas, dibujar con ribar, ¿no? Si necesito, por ejemplo, un refuerzo helicoidal, ¿no?, unos estribos en espiral, por ejemplo, entonces también los puedo poner, ¿no? Hacer esto, por ejemplo, en un programa de dibujo, meramente de dibujo, es muy difícil, porque no solamente hay que poner, pues, qué espaciamiento tiene, sino a veces los estribos en espiral hay que cambiarles el ángulo de paso o el espaciamiento del doblez, y ahí está. Entonces, todo eso es totalmente automatizado. Mire aquí, cambiamos, el espaciamiento cambia y, por supuesto, el metrado de cantidades también cambia, ¿no? Entonces, eso es con lo que llamamos nosotros dibujar inteligentemente, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner dimensiones, poner etiquetas, ¿no? Todas estas etiquetas, por ejemplo, que ves aquí, todas estas son tipos de etiquetas que uno puede poner en los planos, ¿no? Y uno puede configurar, ¿no?, el texto, el tenor de la etiqueta con estos códigos. Entonces, sea en inglés, en español, y como uno lo quiera mostrar, puede ser totalmente configurado por el usuario. La nomenclatura de las barras, los identificadores de barra, como digo, todo puede ser modificado por el usuario, como vio en el ejemplo, pues, que Pepsa está haciendo ahora, ¿no? ¿No? Todo tipo de barras, pueden ser rango de barras, elementos de barras, todas esas opciones están incluidas dentro del sistema, ¿no? Y al final, ¿no?, todas las cantidades están siendo metradas automáticamente. Entonces, no hay incluso que pedirle al programa que calcule las cantidades, porque lo que está en su dibujo es lo que se está metrando automáticamente, ¿no? Como dije, todos los códigos de diseño están incorporados. Tenemos nosotros, por supuesto, ya el de Perú ahí adentro, el de Chile más aún, ¿no? Y todos estos códigos se incorporan dentro del sistema Ribar, ¿no? Es aquí, por ejemplo, donde definimos, y ya está definido, los radios de giro, las longitudes de desarrollo, las longitudes de empalme, por ejemplo, cuando una barra, cuando una estructura, digamos, es más larga que lo que puede uno comprar una barra, ¿no? Entonces, si yo tengo una losa de 15 metros y en Perú solamente consigo barras de tal diámetro de 12 metros,
el programa sabe eso y automáticamente hace el empalme. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un metrado inteligente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tengo una losa hexagonal, ¿no? En la cual cada barra tiene una longitud diferente, y no solamente eso, sino quiero que se fije bien en el rectángulo rojo, que puede ser, por decirlo, una caja de ascensor, una abertura, ¿no? Yo voy a poner un rango de barras, ¿no?, a lo largo del sistema, pero estas losas es muy grande. Entonces, mire aquí que está, como tiene bastante espesor, significa que ha cortado la barra porque necesita empalmes, ¿no? Y ese empalme está definido de acuerdo al diámetro de la barra, ¿no? Y también definido por la longitud de barra que uno puede encontrar en el mercado. Ahora, esa abertura, ¿no?, yo le digo al sistema, esto es una abertura, ¿no? Entonces, defino la abertura, la detecta como tal y automáticamente va a cortar las barras y le va a dar el recubrimiento necesario porque es una estructura digamos, una abertura con cierto requerimiento, ¿no? Y los empalmes desaparecen en el sector de la abertura. Y todo ese metrado de cantidades que uno tiene que hacer, por supuesto, está hecho automáticamente. No solamente eso, sino que yo le puedo decir, por ejemplo, me modifique ya tal o cual barra, ¿no?, que cambie, por ejemplo, el número en tal o cual, ¿no?, y en el otro lado igual, ¿no?, que le cambie el número de barras, ¿no? Ahí hay muchas opciones, todas estas que ven aquí son opciones de colocar barra, ¿no? Aquí estoy poniendo solamente por número, y ahí está el empalme ejecutado, pero más aún, ahora le digo, mira, esta abertura me hicieron un cambio y se tiene que mover. Si lo hubiésemos hecho a mano, tenemos que cambiar todo el dibujo, cortar las barras nuevamente, ¿no?, y metrar nuevamente. Aquí solamente muevo la abertura y el programa me dice, bueno, actualiza el dibujo, y ahora actualiza nuevamente el dibujo, ¿no? Entonces, automatiza muy rápidamente su práctica. Como dije, Rivar sigue las caras del concreto. Entonces, cada longitud de barra, en este caso, es totalmente diferente, porque está siguiendo la cara del concreto. Cada una tiene su recubrimiento, si es más larga necesitará su empalme, ¿no?, y está amarrado a la otra sección. Entonces, y el dibujo es amarrado. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, estas barras verticales van a lucir aquí en la otra sección como barras circulares, ¿no?, es decir, barras longitudinales. Entonces, esa representación se amarra una a otra. Entonces, cuando el programa dice, bueno, vamos a poner longitudinales de acuerdo a este espaciamiento, aquí está, yo lo amarro al rango superior y las longitudinales se ponen automáticamente. Es decir, tiene esa inteligencia, ¿no? Y le dice, bueno, estas están conectadas, es la misma barra. Cualquier cambio que yo haga en cualquiera de las vistas, ¿no?, cualquier cambio que yo haga en cualquiera de las vistas será reflejado. Entonces, quiero que se fijen en la etiqueta superior, dice 12 barras del número 9 a cada 10 centímetros centro a centro, ¿no es cierto? Entonces, y esa misma etiqueta la voy a poner abajo en las barras longitudinales, ¿no? Entonces, modifico la barra y le digo, quiero una etiqueta solamente para los longitudinales, ¿no? Y, por supuesto, me va a decir lo mismo. Ahí escojo qué tipo de texto quiero y ahí está, ¿no? Entonces, con una línea oblicua, que se vea bonito, ¿no? Todo lo que ve aquí todo es configurable, el color, el espesor, los layers, todo. Entonces ahí está, lo mismo. 12 barras del número 9 a cada 10 centímetros. Y ahora en la otra vista le digo, no, me equivoqué en el diseño, me lo han actualizado, son ahora más o menos barras, diferente espaciamiento, ¿no? Y lo actualizo, mire la etiqueta abajo, se cambió automáticamente. Entonces no tengo que preocuparme. Ah, no, hay que cambiar una vista y hay que cambiar la otra. Aquí no, aquí es todo automáticamente. Pero ahora voy a empezar a parametrizar mi diseño. Digo, este muro puede ser estándar y me interesaría parametrizarlo. Entonces con Rivar lo dimensiono y esa es la dimensión. Entonces digo, cuando esa longitud cambie, debe cambiar también la base. Entonces le añado ese punto. Entonces, listo. Entonces ahora, cuando la dimensión cambia, ¿no? Cuando la dimensión cambia, entonces mire lo que va a pasar. Ya esos 10, ¿no?, que les estoy diciendo,
va a cambiar. Entonces le voy a cambiar la dimensión. Ya no va a ser 10, sino va a ser, por ejemplo, 12. Mire lo que pasa con el concreto. Ah, caray, me equivoqué. Falta un punto. Tiene que ser ese de arriba, también tiene que moverse. No hay ningún problema. Le añado ese punto. Ahora sí. Entonces, cuando cambie la dimensión, no tengo que dibujar todo el detalle nuevamente. Listo. Ahora le digo, toda esa cara se mueve. Y ya tengo 12, cambia el número de barras, etcétera, etcétera. Entonces, ya poco a poco, así estoy parametrizando mi diseño. ¿Qué significa? Que el primer detalle de ribar lo dibujo una sola vez, ¿no? Es decir, si tengo zapatas cuadradas, lo dibujo una vez, parametrizo las dimensiones y mi zapata cuadrada en algún momento llegará a ser una zapata rectangular, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo ir haciendo poco a poco, conforme vaya parametrizando mis diseños en Ribar, ¿no? Y los listados son totalmente automáticos, ¿no? A ver, ¿qué pasó con la salida de información? Bueno, la salida de información se hace a través de tablas, ¿no? Entonces, estas tablas pueden ser importadas a Excel, por ejemplo, pero ¿para qué si tenemos que presentar los planos? Entonces, mi metrado de cantidades siempre está presente, pero ahora yo quiero sacarlo en formato de planos. Entonces, ¿no? Le digo, quiero poner todas las barras que están en mi dibujo en un formato de planos, ¿no? Y el formato yo lo defino. Estos son los formatos que tengo en mi proyecto. Yo defino este formato y lo saco, ¿no? Como ven aquí, lo puedo sacar en fichero ASCII, fichero texto, puedo sacarlo en Excel o lo puedo sacar en pantalla como ven ahí. No, lo quiero más gráfico. Bueno, otro formato. Ahí está. Con despiece incluido. No, quiero otro formato diferente. Y ahí está. Otro formato totalmente diferente, ¿no? O escojo el formato pues que quieren usar ustedes, ¿no? Entonces, las tablas ya están listas, ¿no? Y el cálculo sale automáticamente. Ahora, ¿qué pasa si hay un cambio? ¿No? ¿Qué pasa con la tabla? Bueno, cuando hay un cambio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si este cambio pasa, ¿no? Entonces lo que uno hace es lo siguiente, ¿no? Nada, no hace nada. Ahí está el estado de cantidades. Quiero que se fijen en la segunda línea de la tabla, que dice que es una barra de diámetro número 8 con 14 unidades de longitud. Yo voy a mi dibujo y me cambian el detalle, y ahí está, y le voy a cambiar pues el diámetro de la barra, la dimensión, lo que tenga que cambiarle. Entonces le voy a cambiar a un diámetro número 4, ¿no? Y voy a aceptar el cambio, ¿no? Cuando acepto el cambio, el programa me dice, hay que actualizar la tabla. Y yo no toco la tabla para nada, solamente le digo al sistema, sí, actualízalo, y la barra se actualiza automáticamente. Es decir, mi metrado de cantidades siempre va a estar al día, porque cualquier cambio que yo haga al diámetro de barras, a la longitud, a la forma, me pedirá actualizar la barra, y yo, apretándole el botón, la tabla se va a actualizar automáticamente. Le quitará líneas, le pondrá más líneas, ¿no? Le cambiará el diámetro, el formato de la tabla sin ningún problema, porque el metrado se hace directamente del dibujo. Es decir, no hay mucho que revisar si el cambio es totalmente automático. Ahora, la idea es, bueno, ¿y dónde lo uso? Ribar lo puedo usar en cualquier tipo de proyecto de hormigón armado o concreto armado. No se necesita hacer un puente, ¿no? Desde una simple viga hasta una bóveda, una alcantarilla, Ribar puede ser totalmente utilizado sin ningún problema. Y como dije, la idea es de que yo hago un detalle, por ejemplo que es bastante complicado, por ejemplo, pero la idea es hacer un solo detalle y luego parametrizarlo. ¿Por qué? Porque ese detalle que yo parametrizo lo guardo en una librería que en Ribar le llamamos objetos. Entonces, en mi librería de tantos proyectos que he hecho, yo tengo aquí uno, por ejemplo, para una bóveda, y le digo, bueno, ahí está, quiero esa bóveda. Pero las longitudes son todas diferentes, y como lo parametricé, entonces me empieza a preguntar cuáles son las dimensiones de la nueva bóveda. Yo solamente le escribo las dimensiones,
y las caras de concreto se empiezan a acomodar. Y como las barras siguen la cara de concreto, las barras van a seguir la bóveda y está listo, ¿no? Ah, no, tengo que hacer un muro de contención. He dibujado las 3 vistas, perfecto. Llamo al muro de contención, ahí está, y como lo parametricé, y por supuesto la parametrización es en Rivar sin programación en lo absoluto, solamente le cambio las dimensiones, la altura del muro, el peralte de la zapata, el ancho, el largo, ¿no? Y se empieza a mover todo el dibujo. Las barras lo acompañan, entonces ya está detallado. Si tuviera que hacer un cambio de diámetro por razón estructural y todo, tengo el dibujo ya activo en Rivar, lo puedo modificar como yo quiera. Pero eso de estar dibujando y redibujando ya no se hace, ¿no? Entonces tengo ya un muro de contención totalmente detallado con mis propias dimensiones, ¿no? Entonces la idea es hacer un dibujo paramétrico una sola vez. Como digo, una zapata cuadrada que en algún momento será una zapata rectangular, ¿no? Solamente es cuestión de cambiar las dimensiones y sobre todo si son detalles complicados como este, los hago una vez y luego cambio pues lo que tenga que cambiar. Esa es la idea de la parametrización en Rivar. Que cambies las vigas por conectores, me dices, o sea que no hay empalmes, sino digamos que haya terminales o acopladores. Excelente pregunta, porque en la última versión de Rivar, que salió hace un par de meses, tenemos exactamente eso, ¿no? Lo que le llamamos nosotros, déjame cambiar aquí, que justo te lo muestro. Rivar tiene la capacidad de hacer elementos de conexión, ¿no? En inglés le llamamos mechanical devices. ¿Cómo funciona esto? Cuando tengo una viga muy larga, como tú bien dices, y necesito ponerle o un terminal o un coupler, un conector, ¿no? Para editar las longitudes de empalme. Entonces yo puedo definir mi propia base de datos con estos conectores, dependiendo del fabricante que use. Armo una base de datos y la incorporo a Rivar. Nosotros tenemos una básica. Entonces digo, aquí va un conector. Entonces, en vez de hacer un doblez, le pido un mechanical device y le digo, ¿qué quieres? ¿Un coupler, o sea, un conector, o un terminal? ¿No? Y ahí está. ¿No? O no, es un terminal. Ahí está el terminal, ¿no? Y ahí está la información. Ese sería el terminal. Y no solamente eso, sino cuando lo pone en las barras, ¿no? Ahí está el coupler, el conector. Cuando lo pone en las barras, también lo metra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora este conector, vas a ver cuando llamo al listado de cantidades, aquí está, devices, ¿no? Selecciono la barra, ahí está. Este es el modelo EL25A2 que va en ese extremo de la barra. Entonces, tengo los conectores también implementados. Perfecto. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y cómo hago los planos? O sea, ¿cómo es que hago los planos al final? Bueno, los planos es bastante simple. ¿Por qué? Porque los planos ya están dibujados. Al momento que uno trabajó con Rivar, ya todos los planos están listos, ¿no? La única diferencia es de que el modelo está listo, pero ahora, como tú bien dices, hay que armar el plano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Armamos, en este caso es un ejemplo de una entidad de diseño aquí, en Estados Unidos, que ellos ponen, y esta es su hoja matriz. Entonces dice, aquí va la vista de planta, aquí va la elevación, en esta escala va la sección, y lo que hacen es, llaman, en MicroStation se llama referencia, hablando en términos de Autodesk, sería el XREF, y llaman de XREF el modelo que se hizo en Rivar, ¿no? Que para esto está en escala 1:1, para poder metrar, pero en el XREF, o referencia de MicroStation, mejor tecnología, le cambiamos la escala. Y entonces empezamos a armar la hoja poco a poco, ¿no? Entonces ponemos la hoja y decimos, ahí va a ir la elevación del cabezal en este puente, la vista de planta va así, ¿no? Entonces ya tengo el plano listo, ¿no? Y lo voy armando poco a poco. Cuando quiero hacer algún cambio, no lo hago pues en la hoja, porque mi modelo de Rivar, que tiene toda la inteligencia y las cantidades, lo va a cambiar. Cualquier cosa que cambie en el modelo principal, en el plano se refleja automáticamente. Por eso decimos que cuando terminamos de hacer Rivar, ya no hay que tocarlo con nada más, porque el dibujo sale listo para presentar en los planos, ¿no? Lo único que hay que ponerle, pues, ves aquí, el marco de la hoja, ¿no? Y poner las anotaciones, las notas que vayan a ir, ¿no? Que no son parte del modelo. Y así poco a poco voy armando mi plano una sola vez.
Cuando ya está armado, entonces sigo trabajando en Rivar y todo vuelve a aparecer directamente, ¿no? A la escala que yo necesite, porque la escala pues, de una viga no va a ser la misma escala en la cual va la sección de la viga, por ejemplo, ¿no? Entonces uno juega con todas las escalas ahí. Pero es el mismo dibujo de Rivar, ¿no? Entonces la producción de planos pues es también inmediata. Y así lo vamos armando hasta que terminamos el plano una sola vez y luego ya está pues listo. Esta es la manera como en que nosotros generamos 3D. Primero, no necesitas saber dibujar en 3D, porque lo que hacemos nosotros es, como ya tiene las dos vistas, ¿no? O tres, dependiendo de la estructura, esas dos vistas las juntamos y la levantamos a 3D automáticamente. ¿Cómo funciona? Aquí te enseño un ejemplo muy simple, ¿no? Por ejemplo, esto es una zapata, aquí está pues la columna y aquí está la sección, ¿no? En 2D, trabajando con Rivar normalmente. Pero aquí yo tengo una vista en 3D y me he puesto unos ejes, ¿no? Lo usamos esto para instrucción, unos ejes que representan pues los planos, ¿no? X, y Z para arriba, ¿no? Y como referencia también digo, bueno, el plano XY para esto es esto y para la columna va a ser esto. Entonces, ¿cómo levanto en 3D? Muy sencillo, le digo al programa, voy a hacer un modelo 3D y este va a ser el modelo 3D que le llamo columna, por ejemplo, ¿no? Entonces escribo el nombre y le digo, en mi vista 3D, ese es el punto de origen. Le selecciono el origen y le señalo cuál es el eje, ¿no? Ahí está el origen y le señalo, este es el eje X, hacia adentro va a ir el eje y hacia arriba es el eje Z, ¿no? O sea, rojo, verde y azul. Más simple todavía. Listo. Ahora, entonces lo que hago es, digo, cada una de las barras hay que mandarlas al modelo 3D. Entonces, toco la barra, por ejemplo, de recta de la columna y le digo, esa barra es parte del modelo 3D, ¿no? ¿De qué modelo? Del modelo que acabo de crear, que le llamé columna, ¿no? Y lo que estoy viendo es el plano de la barra XZ, no XY, XZ. Ya está, ya tengo el modelo 3D, ¿no? Y el origen de esa barra, para que quede bien centrada en el plano XZ, es ese, y ese es el plano X rojo, azul, Z. Y ya está. Ya tengo el modelo 3D de las barras de la columna, ¿no? ¿Y cómo sabe el número? Porque está asociada a la vista de sección, ¿no? Ahí está. Ese es el número de barras. Entonces sabe la distribución radial también. Listo, ya terminé el modelo 3D de las barras. Ahora, el estribo. El estribo es un estribo circular, ¿no es cierto? Y ese está en ese otro plano, en vista de sección X, Y. Entonces, modifico la barra circular y nuevamente le digo, mira, esto es un modelo 3D que pertenece a la columna, ¿no? Y que está en el plano XY. Y ahí está, ya lo viste en el modelo 3D, ¿no? Y el punto de origen, para tener los ejes, este es el X rojo contra el verde azul, perdón, verde. Listo. Y ya está totalmente definida esas barras circulares en mi modelo 3D con todo el detalle. Mira los ganchos del estribo. Perfecto. Ahora, cualquier cambio que yo haga en Rivar, es decir, me cambian los estribos y todo lo demás, yo lo hago y el modelo 3D ya está hecho, yo no lo toco. Entonces mira, por ejemplo, aquí voy a modificar el número de barras. Tenía 20, ¿no? Como dice la etiqueta, 20 barras, y ahora le voy a cambiar, le voy a decir, no, quiero pocas, menos, quiero 10 para que vean la diferencia. Y el modelo 3D, una vez que acepto el cambio, mira lo que pasa al modelo 3D, se actualizó automáticamente. Es decir, el modelo 3D se queda una sola vez y luego está amarrado totalmente a la sección, ¿no? Entonces no hay que regenerarlo nuevamente. Por eso que decimos, si se necesita, lo hago. Si no, no, ¿no? Entonces, esa es la idea de estos modelos 3D. El modelo 3D es un modelo que está dibujado en CAD. O sea, ya es un modelo de MicroStation. Si tú quieres, lo puedes guardar en formato AutoCAD
Y como está en escala real, si tú quieres lo puedes meter en Revit, porque es solamente un dibujo más. No es nada especial. O sea, estos son elementos de dibujo, de CAD. Entonces lo puedes exportar si quieres a AutoCAD y meterlo dentro de Revit, ¿no? Ahora, si utilizaras toda la plataforma Bentley de BIM, es decir, en vez de Revit, utilizaras, por ejemplo, a Ecosim Building Designer, que es la competencia de Revit, digamos, entonces no necesitas hacer nada. ¿Por qué? Porque el Ecosim es un archivo más de MicroStation y toma como referencia, y esto puede estar, estas líneas rojas, ¿no? La sección puede estar tranquilamente en Ecosim y tu Rivar entra directamente. No hay necesidad de exportar ni nada, es un archivo de referencia más, ¿no? Porque esa es la otra ventaja de la plataforma Bentley. La plataforma Bentley, todos los dibujos que se crean, todos los modelos que se crean, todos se crean en la misma plataforma, que es DGN. Entonces, cuando tú trabajas en Ecosim, estás trabajando dentro de MicroStation. Crea un DGN. Trabajas en Rivar, estás trabajando en DGN. Trabajas a diseño lineal, Power Civil, estás trabajando en DGN. Entonces llega un momento que todas las disciplinas se juntan en la misma plataforma. Lo que no pasa con Autodesk. Con Autodesk hay un formato para Revit, hay un formato para InfraWorks, hay un formato de Civil 3D. Y cuando se quiere juntar todo, hasta cierto punto hay que rebajarlo a DWG, pero no conservan la inteligencia. Aquí no, todo trabaja en una sola plataforma, si se quiere. ¿Qué más podemos hacer? O sea, este es un diseño muy sencillo, pero si tenemos elementos mucho más complicados, por ejemplo, entonces podemos hacer, pues, las maravillas que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, modelos 3D muy, muy complicados se pueden realizar sin ningún tipo, pues, de instrucción en 3D en realidad. Como dije, como herramientas, compañías importantes en Chile, en Perú, usan Rivar, ¿no? Ya están estandarizadas, más que todo en Chile, o sea, AMEC, Hatch, Arcadis, Ausenco, ¿no? Son las empresas de sede en Chile que están utilizando Rivar desde hace muchos años, ¿no? En Perú, poco a poco está entrando, el pionero, vamos a decirlo así, es esta empresa AECOM Perú, PEPSA, Texul. Ellos se dedican al ramo hidroeléctrico y de estaciones de alta tensión, pero hacen obras de concreto. Entonces ellos han implementado Rivar, ¿no? Porque se están saliendo de la línea de que no, nosotros, ¿cómo es la excusa? Siempre lo hemos hecho así y funciona. Entonces, ya no, eso ya están innovando en el mercado, entonces quieren diferenciarse también. Y como digo, ahora, ¿qué se necesita para trabajar en Rivar? ¿No? Para trabajar en Rivar es un conocimiento básico de trabajar en CAD, sea AutoCAD o MicroStation, y bueno, hay que saber pues cómo detallar estructura, ¿no? La clase presencial son 24 horas de instrucción. Con 24 horas de instrucción efectivas trabajamos desde poner una barra recta hasta hacer un modelo 3D. Y es la única capacitación, o sea, no hay ningún curso avanzado ni nada por el estilo. Esto trabaja muy bien, ¿no? Y ya lo hemos probado porque, como dije, en el caso de PEPSA, nosotros instruimos a un estudiante universitario de 9º ciclo y trabajó muy bien. ¿Y por qué se escogió, digamos, un estudiante? Porque en un principio los operadores que iban a utilizar Rivar no lo querían utilizar, porque ya estaban, pues se supone que lo hacían más rápido con AutoCAD a mano, hasta que se probó la solución. Y bueno, este estudiante es una señorita, trabaja y es la que capacita ahora el personal, ¿no? Y es una solución probada. Entonces, esta empresa ahora ya está moviéndose a otros productos Bentley, ¿no? Entonces van a utilizar Power Civil para hacer topografía. Estamos conversando con ellos ahora cómo hacer topografía automatizada. Y ellos por el lado eléctrico están probando Bentley Substation, que es para estaciones de plantas eléctricas, ¿no? O subestaciones eléctricas. Entonces, yo creo que Rivar es una de las herramientas, digamos, dentro de Bentley, el portafolio de soluciones, que les puede brindar, pues, el retorno de la inversión mucho más rápido, ¿no? Y a nivel de gerencia, digamos, es mucho más fácil demostrar los efectos en productividad y en precisión muy rápidamente,
¿no? Rivar yo creo que es una solución, creo yo, muy buena para empezar a trabajar con aplicado de refuerzos, si no poco a poco van a ir ustedes viendo que las soluciones que tenemos pues son todas totalmente integradas. O sea, dentro del sistema BIM, que está muy de moda, Bentley es el que tiene la solución más completa, porque otra vez, lamentablemente, cuando hablamos en Latinoamérica y dicen BIM, sí, yo dibujo en Revit, eso no es BIM, ¿ok? BIM es todo un proceso de que empieza con geotecnia y termina con la inspección y la administración de la estructura, no solamente hacer un modelo 3D que se vea bonito, ¿no? Entonces, eso es lo que Bentley está implementando en Latinoamérica en general, y empresas, como digo, muy importantes ya están dentro de ese Otra consulta. concepto. En el tema de planeamiento, por ejemplo, ¿es factible que yo pueda filtrar información de metrados de acero? Si es que en obra, por ejemplo, lo sectorizo y hago un requerimiento solo cuánto de acero me entra en estos niveles o solo en este sector. ¿Es factible filtrar esa información de metrados por sectores o por elementos? Claro. Oh, perfecto. Sí, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Muy puntual. Por ejemplo, aquí querían saber cómo voy a construir la zapata, por ejemplo. Entonces digo, ¿cómo es eso? No, que queremos indicar, por ejemplo, que las barras tipo A van en la base, la B va encima, y la nomenclatura de las barras, el seccionamiento, como uno lo necesite. Tienes que verlo con el operador, porque el operador tiene que decir, esta barra va en la fase 1, entonces le voy a poner, digamos, aquí nosotros le llamamos layers, entonces le llamamos, estas barras van a ir en el layer o en la capa A. Entonces todas las barras A van en la fase 1 de construcción, todas las barras B en la fase B de construcción. Es cuestión de, digamos, definir ese criterio de ordenamiento que uno quiere tener, pero todo eso se puede hacer, ¿no? Incluso cómo llamarle a las barras, ¿no? O sea, tú puedes llamarle a las barras, por decir, Z 1 pulgada, Z 2 pulgadas, ¿no? C media pulgada. ¿Por qué Z? Porque son las barras de la zapata. Las barras C son las barras de la columna, ¿no? Las barras B, 1, 2, 3 son las barras de la viga. Entonces, todas esas opciones uno puede cambiar la nomenclatura, ¿no? Y cómo identificar las barras también, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, cuando uno pide barras prefabricadas, o sea, predobladas, ¿no? En Perú creo que es Aceros Arequipa hace eso. Entonces, tienes que pedir las barras de acuerdo a lo vayas a armar en obra. No hay espacio para poner todas las barras de la obra en un solo sitio. Entonces tú puedes pedir, por ejemplo, ¿no? Que hoy me lleguen las barras Z5, que son para la zapata 5, por ejemplo. Que hoy me lleguen las barras C, que son porque voy a armar columnas. Entonces uno puede pedir y esos identificadores de barra también, ¿no? Pero todo es cuestión de ordenar el estándar, ¿no? Ahora, por ejemplo, y como hablas de presupuestos, nosotros, yo fui personalmente a entrenar una empresa en Panamá, que ellos lo que se encargaban era, recibían los planos de estructurales y ellos proveían el acero, ¿no? Ellos proveían el acero y tenían que hacer el metrado de cantidades. Entonces, decían, no, pues ingeniero, tengo que dibujar todo de nuevo, si yo solamente tengo aquí mis hojas Excel, pongo columna de tanto por tanto, viga de tanto por tanto, tanto acero, y me sacaba todo. Pero le digo, si todas las columnas, este era un edificio, entonces todas las columnas son prácticamente de secciones muy simples, ¿no? Rectangulares, ¿no? Diferentes diámetros. Le digo, dibuja la estructura una sola vez, parametriza, y cuando te llega una columna con una zapata, ya está metrado. Es cuestión de cambiar las dimensiones. Y lo interesante es que no estás hablando, pues, de hacer una hoja Excel con cuantía de acero o más o menos, sino un presupuesto, digamos, como dicen aquí los cubanos de Miami, al kilo. O sea, es preciso totalmente, tu presupuesto sale mucho más ajustado, mucho más preciso, y puedes ofertar al cliente. Entonces, no estás haciendo lo mismo que el resto, lo haces más preciso, a menor costo, y ganas pues el proyecto. Entonces, bueno, sí, compraron Rivar, incluso hicieron una clase y todo lo demás, y están trabajando ahora con Rivar. Pero siempre, no hay que negar, hay la resistencia del personal que a veces se niega a cambiarla. No, yo hago con Excel más rápido. Esto demora mucho, dice. Hasta que pues alguien no les demuestre, ¿no? Entonces imagínate en el caso de Pepsa, ¿no? Un estudiante de 10º ciclo, ¿no? Que trabaja mucho más rápido que operadores que tienen 10, 15 años de experiencia, ¿no? Hasta que, bueno, ya todos se pusieron en línea y ahora trabajan con Rivar. Por supuesto. O sea, te dan un proyecto, por ejemplo, y tienes
10 zapatas iguales. No las dibuja las 10 por si acaso. Aquí en Rival le dices dibuja una y el resto multiplícala por 10. O sea, tengo 10 sets de la misma zapata. Tengo esta columna tipo. Tengo 20 de estas. Entonces se le dice a Rival, dibuja una vez y le dice de esto tengo 20 sets, se llama. Y ¡pum! Te hace las cantidades por 20, por 10, por lo que quieras. Entonces no es que vaya que dibujar toda la estructura, ¿no? Sino que se dibujan las columnas tipo, ¿no? Típicas, las zapatas típicas, que en un proyecto serán ¿cuántas? ¿4 o 5 capaz? ¿Cuántos tipos de columna podrá haber? ¿5 o 6? Y ya está. Y el resto es repetitivo. Entonces, yo creo que eso es una solución muy rápida para implementar. Y como dices, si hacen estudios, eso hay que sacarlo rapidito, ¿no? PEPSA es igual. PEPSA hace estudios, ¿no? Y también oferta. O sea, le piden presupuesto para una obra, por ejemplo, de Hatch. Ellos tienen que presentar un presupuesto